a platicar un poquito del capítulo número 13 del libro de Apocalipsis, donde ya nos entretuvimos un buen tiempo. Y con la ayuda del Señor podríamos ir avanzando hacia el capítulo 14, en donde ya se ve otra panorámica de la revelación, porque el capítulo 13, hermano, como que definitivamente los números no están puestos de balde en la escritura. Aunque recuérdese que la numeración de los capítulos, de los versículos, eh, pues muchos dicen que no fue inspirada, pero al final de cuentas uno ve, hermano, que aún en eso la mano de Dios está de una manera tan fuerte, tan poderosa, aún en los mismos números, porque imagínense, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el número 13 significa rebelión. Y cuando vemos nosotros en el verso 18, que es el último versículo de ese capítulo, encontramos, hermano, que 18 no es más que 666. Y ahí habla precisamente del número de la bestia, que es el número de hombre, y su número, dice, es 666. Dice, y en esto hay sabiduría. Dice, el que tenga una mente con sabiduría, que calcule, dice, el número de la bestia, y su número es el 666. Y está hablando, hermano, de ahorita vamos a leer Daniel 11. Yo sé que usted lo tiene ahí listo, pero déjeme que le platique esto, porque vale la pena reforzarlo un poquito. Cuando hablamos de 666, estamos hablando del número de un hombre, pero que está compuesto por tres hombres. Un hombre, y que se van a manifestar en el tiempo final de esta manera, como hombres, porque Cristo vino, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 1, dice que Él, siendo igual a Dios, no tuvo como cosa que aferrarse el tener esa divinidad, sino que se despojó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hermano, y dice que se despojó de esa. Eso la Biblia lo llama como una kenosis, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos, hermano, que hay un 666 que es la réplica de eso. La réplica de el hombre. Por eso a Jesús se le llamaba el Hijo del Hombre, porque aquí se manifiesta como el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Con un 6, la bestia o el anticristo, ¿verdad? Vamos a poner la bestia, usted ya sabe de qué estoy hablando, y el falso profeta. Falso profeta. Entonces, la mente que tiene sabiduría va a entender que ese número 666 está compuesto precisamente por tres hombres que son uno, porque se fusionan, porque todos le dan su poder a la bestia. El diablo le da su poder a la bestia y el falso profeta le rinde honores, hasta hace una imagen y todo eso. Entonces le dan prácticamente la preeminencia a esta bestia que está aquí enfrente, que es la antítesis, la burla de la Trinidad, y de la cual resalta, en la Trinidad resalta Cristo, hermano. Cristo dice que es señalado entre 10,000. Cristo es lo más hermoso. Cristo es el centro de todo, el centro de todo el universo. Todo gira alrededor de Él. Eso es lo que dice Colosenses, hermano, que todas las cosas subsisten por medio de Él y para Él. Entonces, esto lo que está haciendo es un remedio precisamente de esa manifestación. Entonces, esa manifestación se va a dar antes de la manifestación visible de Cristo. Se va a dar esta manifestación. Entonces, por eso es que en el capítulo 13 es importante entenderla y es importante ver, hermano, cómo se va a dar esta manifestación, cuáles van a ser los pasos que va a seguir la bestia, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y cómo nosotros vamos a identificar que precisamente se trata de un engaño. Precisamente se trata de una
personalidad con mucho carisma, con quizá una hermosura física, quizá con un lenguaje y muy refinado, pero al final de cuentas es precisamente el hijo de perdición, el hijo de la iniquidad, le llaman en algunos escritos. Ok, entonces, ¿y qué cosa más tremenda, hermano? Porque la iniquidad ni siquiera hemos entrado a considerarla aquí. En este esquema no está la iniquidad. Y sin embargo, la iniquidad manda a su hijo, que es este, que está aquí. Lo manda para que se manifieste y que tome control, como lo hizo con Nimrod, ¿verdad? Que lo envió a la tierra para que él estableciera una cabeza de playa de comunicación con la Babilonia. Ok. Entonces dice Daniel capítulo 11, verso 31, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Entonces, eso está hablando de un movimiento que se va a dar precisamente en el intermedio de la gran tribulación. La gran tribulación está compuesta por dos etapas. Una es de 3 años y medio y la otra es de otros 3 años y medio. Y entre los dos periodos suman 7 años. ¿Verdad? Según las matemáticas, 7 años. Pero en medio de ese periodo, se va a dar un cambio, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a tratar con su pueblo. Dios va a empezar a hablarle directamente a su pueblo, los va a traer, los va a llamar al desierto a través del engaño que el enemigo va a propiciar. Ellos van a abrir los ojos, el Señor los va a traer y entonces van a ser restaurados y va a empezar el trato de Israel cuando termine el trato de los gentiles. Entonces, por eso es que en ese momento ya no puede haber salvación, porque empieza con el trato de Israel. Ahí se termina la salvación. Entonces, mire, pues, para ponerlo un poquito, yo sé que usted lo está agarrando ahí en el aire, pero en este periodo, que vamos a separarlo acá porque yo veo en la escritura que hay, y ahorita se lo voy a enseñar si el Señor me ayuda, un pequeño lapso aquí de tiempo que está como perdidón ahí en la palabra, pero nosotros vemos que son 3.5 años. Y aquí otros 3.5 años. Entonces, cuando viene la iglesia y entra en este periodo, aquí prácticamente se cierra. Vamos a ponerlo. Bueno, vamos a poner aquí. Se cierra el día de la expiación. ¿Por qué se cierra el día de la expiación aquí en este punto? Porque si usted lee Apocalipsis capítulo 11, dice que un incensario fue arrojado a la tierra. Y entonces eso lo que está hablando es que el incensario, el momento en el que se utilizaba era en el día de la expiación. Se usaba un incensario. Cuando el día de la expiación terminaba, entonces el sacerdote salía y se presentaba delante del pueblo diciendo que el sacrificio había sido aceptado, pero se tenía que esperar otra vez un año para que otra vez se volviera a presentar ese día en donde los pecados del pueblo iban a ser cubiertos, borrados, pasados por alto. Entonces, en Apocalipsis capítulo 11 se arroja el incensario. Entonces lo que está diciendo es que el día de la expiación terminó. El día de la expiación terminó. Pero empieza un periodo acá en donde aquellos que van a ser salvados van a ser
el Israel que haya quedado a ver esta manifestación acá. Ellos no van a aceptar esta manifestación del anticristo aquí en medio. Entonces termina el periodo del trato con los gentiles. Los gentiles termina aquí y empieza el trato con Israel. Por eso es que la semana 70 que menciona Daniel capítulo 9 verso 24 en adelante, dice que 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo para poner fin a la transgresión, para expiar el lugar santo, para hacer 7 cosas, pero ese día ese momento se va a dar precisamente cuando Israel reconozca, cuando Israel entienda que el Mesías se llama Jesucristo. Ahorita ellos no lo saben. Ok, entonces esto, esto es importante, pero tal vez me estoy adelantando un poquito. Muy bien, dice, me quedé ahí en el punto, dice, con halagos, establecerán la abominación de la desolación. Esto va a ser en este periodo. Aquí va a haber una manifestación de la apostasía en el momento en que se instale eso que dice aquí, el ídolo abominable, dice alguna versión, la abominación desoladora. Entonces esta es la abominación desoladora. Pero ¿qué va a pasar después? Dice ahí, oiga, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Por eso era que le decía yo que cuando se cierra el día de la expiación, va a haber algunos de la iglesia de Cristo que han sido salvados dentro de la gentilidad, porque de este grupo de Israel y de los gentiles formó un grupo que era la iglesia de Cristo. Esta iglesia de Cristo, estos para poder ser salvos tendrían que entregar su vida, pero a algunos los va a engañar el inicuo y los va a hacer apostatar. Por eso era que le decía que nadie puede, aquí unos van a apostatar y otros van a tener que morir, van a tener que entregar su vida. La única forma de vencer al régimen de la bestia va a ser entregando su vida. Entonces, estos que pongo yo acá, que los que van a apostatar, son esos que dice acá Daniel 11:31. Hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces sí va a haber un pueblo que va a ser sacado de esto, que va a estar aquí en medio, pero va a ser sacado a través de entregar su vida. Ellos van a lavar sus vestiduras. Ellos, hermano, van a ser tenidos por dignos. Ellos van a tener que pasar por el proceso de limpieza a través de la sangre del cordero. No lo quisieron hacer antes, lo van a tener que hacer ahí, pero sí va a haber un pueblo fuerte acá que se va a esforzar. Muy bien, entonces vea esto. Lucas 4:5. Un verso que leí la vez pasada: llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Entonces, estos reinos, yo le mostré acá que eran reinos que estaban basados en 7 imperios, 7 cabezas. 7 gobiernos antiquísimos, los más grandes que han existido sobre la tierra, que han conquistado el mundo y que de alguna manera su influencia todavía permanece.
aunque Egipto es un lugar, por lo que uno lee, por lo que uno oye, lo que uno ve, ¿verdad? Egipto es un lugar en donde hay mucha desolación y mucha pobreza, pero no se está hablando precisamente de un imperio terrenal, sino esos imperios se trasladaron a un nivel espiritual. Por eso es que son 7 cabezas. Se trasladaron a una gobernación espiritual sobre territorios específicos y que cubren la totalidad del globo terráqueo. Ellos han exportado sus culturas, sus tradiciones, sus dioses, sus creencias a todo el mundo. Entonces, en todos lados nosotros encontramos esto. Y una de las cosas más tremendas que fue lo que hizo el emperador Constantino es que agarró todas las deidades que habían de los egipcios, de los persas, de los babilónicos y aún hasta dentro de los creyentes habían habido mártires que habían muerto entregando su vida por el Señor. Constantino los agarró, los incorporó dentro de una religión y los puso como lo que ahora nosotros conocemos como los santos, ¿verdad? Que los beatifican y tanta cosa, precisamente porque hicieron una unión. Fue como uno de los primeros movimientos ecuménicos. Ok, entonces esos imperios están de alguna forma todavía vigentes y por eso el diablo va a gobernar sobre eso. Y entonces el diablo le entrega a la bestia todo el gobierno, le da las llaves de esos reinos. Entonces todos los gobernadores, principados, tronos, etcétera, y dominios se los va a entregar a este que está aquí. Eso en el nivel terrenal lo hace directamente a la vista de todos, pero en el nivel espiritual se le entregan, así como el Señor le entregó y le dijo a Pedro, ¿verdad? Que la verdad que él había dicho, dice, sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces lo que está haciendo el diablo es que está haciendo una réplica y está nombrando a este como el regente, digámoslo así, ¿verdad? Como el de mayor rango. Entonces contra él no va a haber nadie que se le oponga, hermano, en el gobierno que él va a establecer a nivel mundial. Ok, entonces a este personaje se le concede hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le da autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua, nación, y entonces empieza su gobierno. Y una de las características del gobierno del anticristo es que trae un empobrecimiento del pueblo. Empobrecimiento del pueblo. Estamos hablando de un empobrecimiento del pueblo, de la iglesia que quedó, del remanente que ha quedado, porque Dios siempre deja un remanente. Si no, la tierra ya se hubiera destruido, pero Dios siempre deja un remanente. Ok, entonces viene el anticristo y establece también una cultura de desolación y de muerte. Esos son prácticamente las características de este gobierno tan impresionante, hermano. Y lo más terrible es cuando él se sienta en el templo y exige adoración para sí mismo. Una de las cosas que habíamos platicado es que inicia ayudando a Israel. Inicia ayudando a Israel. Por eso hay muchos, hermanos, movimientos pro judíos que no les importa de dónde venga la ayuda, pero media vez sea a favor de Israel, todo está perfecto. Pero eso es lo que va a hacer el anticristo. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a empezar a negociar con Israel y entonces al tener a Israel prácticamente tiene la sartén por el mango, porque Israel, hermano, hay una creencia que está muy bien fundamentada que dice que el que tenga el poder y el control de Jerusalén tiene el control del mundo. Y por eso es que hay 3 religiones peleándose por el control de ahí, y por eso es que fue un gran lío lo que hizo el presidente de los Estados Unidos cuando trasladó su embajada para ahí. Ok,
eh, él se voltea y termina persiguiendo a Israel, termina persiguiéndolos a través de la desinformación, a través de digamos, como lo hizo Jezabel, ¿verdad? Testigos falsos, a través de la usurpación, de la mentira, etcétera, etcétera. Pisotea los derechos humanos, obviamente, hermano, esa es una característica. Por eso es que este gobierno también viene representado por un oso, porque el oso viene, destroza y pisotea. Entonces, esta es una de las cosas que hace el anticristo. Acuérdense que hay cuatro bestias manifestadas ahí, ¿verdad? Ok, conquistará todo el mundo. La séptima característica es que hará una proliferación de filosofías y de humanismo. Ese es el uso de la boca, que dice, tiene una boca que habla con arrogancia y que habla blasfemias. Entonces ese es el uso que le da, digamos, el propagar las filosofías, el humanismo que este falso profeta se encargó de implementar. Por eso es que el falso profeta es importante ahí para este gobierno. Ok, esto ya lo habíamos hablado. Hay una idolatría encabezada precisamente por la bestia. ¿Por qué? Porque todas las naciones, todos aquellos que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida, van a adorarlo. Hay una sodomía y perversión sexual. Y qué cosa más tremenda, hermano, porque fíjese que aquí los de Israel, ellos no se van a doblegar, ellos no lo van a hacer, la iglesia tampoco. Y entonces Israel va a tener que pasar por un proceso y la iglesia va a tener que morir. Pero todos los demás que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida van a tener que adorar a la bestia. Y ellos ya van prácticamente a la perdición. Ok, luego viene el sincretismo religioso, es decir, todas las religiones van a confluir hacia una sola. El incremento del comercio de todo tipo. No digamos solamente el comercio secular, sino también estamos hablando de un comercio religioso. Eso viene dentro del gobierno del anticristo. Una de las actitudes anticristianas que tuvo, hermano, el pueblo de Dios en el principio cuando el Señor vino fue que puso unas mesas en donde ellos hacían negocio dentro de las puertas del templo. Hacían negocio. Entonces esto se va a incrementar y esa es una característica del gobierno del anticristo. El incentivo de la apostasía. Es por lo que hablábamos de esto, mire, de la iglesia, de Daniel capítulo 11, los llevará hacia apostatar y las blasfemias. Esto, hermano, va con el propósito de cumplir aquello que el Señor dijo, que todo pecado al hombre le sería perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las cosas que el anticristo va a hacer de una manera tan abierta y que ya en algunos lugares, hermano, ya se está empezando a gestar algo así. Recuérdense que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es solamente decir una palabra, blasfemar, sino que es un proceso. Es un proceso que implica mentir al Espíritu Santo, que implica contristar al Espíritu Santo, que implica menospreciar al Espíritu Santo, que implica también el atribuirle al diablo las obras del Espíritu Santo. Es decir, que hay varios pasos hasta llegar a la blasfemia. Entonces, donde ya dice Isaías que el Espíritu Santo se vuelve enemigo. Entonces ya el Espíritu se les volvió enemigo, dice, del pueblo. Entonces hacia ahí es a donde lleva a la iglesia el gobierno del anticristo. Ok, entonces yo puse esas 13 características. Pueden haber más, pero creo yo que esta es como la columna vertebral del gobierno de este personaje.
Recuérdese, todo esto en medio de milagros, de señales, de maravillas, de cosas impresionantes que la bestia va a propiciar y que va a hacer, porque va a tener todo el poder, hermano. Va a tener todo el poder. Qué tremendo eso, ¿verdad? Ok. Mire pues, la descripción física del anticristo. Yo me encontré ahí un escrito y bien interesante, que no se lo recomiendo porque creo yo que de alguna manera es una lectura apócrifa, que lo mejor es leer la Biblia, ¿verdad? Pero se lo traigo acá para que usted vea este libro que algunos dicen, le llamaron el Apocalipsis de Elías, pero por lo que contiene parece que no fue él el autor, pero sí es un libro antiquísimo que los judíos utilizaban mucho, el Apocalipsis de Elías. Y aquí hay un pasaje en este libro impresionante en donde da una descripción bastante que lo deja uno pensando. Pero recuerdes, no es Biblia, ¿sí? Es cultura general, es información general que puede servir, pero que no, hermano, nos vamos a confundir diciendo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque no lo dice así. Yo se lo pongo acá solo por información y para darle todos los elementos para que usted razone y los analice. Pero en el capítulo número 3 de este libro y el verso 15 dice, mire cómo da la descripción este escritor. Dice, es un hombre escuálido, un hombre herboso. Yo me fui a buscar al diccionario y dije, ¿qué quiso decir con herboso? Porque eso viene de hierbas. Será hermoso. Pero dice que es un hombre escuálido, un hombre herboso, entonces da la idea como que fuera vegetariano, algo así, ¿verdad? Y va relacionado con las hierbas. Ok. Dice, con las piernas débiles, alto, con un mechón gris por delante de su cabeza calva, las cejas le llegan hasta las orejas y por delante de la mano tiene una mancha de lepra. Se transformará delante de vosotros y de quienes los miren. Dice, unas veces como un anciano, otras veces como un niño. Se transformará en todas sus características, pero las señales de su cabeza no las podrá cambiar. En esto conoceréis que Él es el hijo de la iniquidad. Eso es lo que dice ese autor. Entonces llama la atención, hermano, que desde mucho tiempo atrás ha habido una inquietud por conocer quién es este personaje. Es decir, que desde hace muchos años, hermano, ya se sabía que iba a haber un gobierno único a nivel mundial y que iba a ser presidido por un hombre, por un único hombre. Y ese hombre iba a ser el anticristo. Entonces, si es revelación o no, pues no sé. El asunto es que yo no me quiero quedar para averiguarlo, hermano. ¿Verdad? Yo no me quiero quedar para averiguarlo. Mejor que lo averigüen otros y después nos cuentan. Pero este Apocalipsis de Elías es interesante. Ahora veamos lo que dice Daniel capítulo 9, verso 26. En donde aquí, hermano, tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? A la cual hacéis bien estar atentos. Entonces dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Eso sucedió el día en que Cristo murió. Está hablando del Mesías. Ahí se cumplieron las 62 semanas. Dice, y el pueblo, yo se lo resalté ahí con mayúscula, porque como estamos averiguando de dónde podría surgir el anticristo, de acuerdo a los indicios que nos da la escritura, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra
y las desolaciones están determinadas. Entonces, esto es precisamente lo que va a pasar con la manifestación del anticristo. Pero ¿de dónde va a surgir? Entonces aquí el escritor, es decir, Daniel, nos da un indicio. Dice que va a surgir de un pueblo, un town. Va a surgir de un pueblo. Y ese pueblo tiene una característica: que tiene un príncipe, o que tuvo un príncipe. Y ese príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Entonces lo que hay que averiguar es quién fue ese príncipe, porque eso le dije que sucedió, hermano, cuando Cristo vino. Y eso lo hemos estudiado en la historia, de que cuando Cristo vino y resucitó, entonces el pueblo todavía se reunía en el templo. Pedro subía al templo, Hechos capítulo 3, con Juan, y bueno, y sucedieron tantas cosas, pero llegó un momento en el cual el Señor permitió que se levantara un príncipe, un gobernante, que se llamaba Tito Vespasiano. Y él llegó y, como que fuera una inundación, destruyó el templo. Eso fue en el año 70. Y espero que no les sorprenda, porque eso lo vimos nosotros hace algunas clases, hermano. En el año 70, hermano, Tito Vespasiano se levantó y sitió fue donde salió aquel Johanan Ben Zakkai. ¿Se recuerda que le conté la historia de Johanan Ben Zakkai? Entonces viene este hombre y destruye la ciudad. De hecho, Jerusalén ha tenido tantas destrucciones encima, hermano, que es impresionante que todavía esté ahí. Entonces viene y la destruye, pero lo importante acá en esta enseñanza no es que la destruyó, porque eso ya lo analizamos. Lo importante es qué era ese pueblo. Ese era un pueblo romano. Ese era el pueblo romano. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, hermano, es que este príncipe tiene que surgir. Y por eso es que ahí es donde muchos dicen: oh, entonces tiene que surgir de Roma, tiene que surgir del Vaticano, dice. Entonces ahí es donde todos le echan bandos al Vaticano, ¿verdad? De que ahí va a salir. Pero lo que está diciendo aquí la palabra, hermano, es que ese pueblo romano va a ser como una incubadora del príncipe que va a surgir y que va a gobernar este mundo, al cual el diablo le va a dar todo su poderío. Bueno, sigo un poco más adelante. Entonces, trayéndolo ya al día de hoy, mire, todos los líderes que tenemos a nivel mundial, hermano. Y ahí faltan un montón más. No me voy a poner a mencionarle cada uno de los nombres, hermano. Y van surgiendo, y unos se van yendo y otros van llegando. Y uno en realidad ya no sabe quién de todos es. Y los que uno se sospechó, resulta que no, ¿verdad? Que ya no están. Dice: no, es que Obama debe ser el anticristo, dice, y Obama ya no está. No, es que debe ser Bush, y Bush, hermano, ya no se acuerda si fue gobernante o no. Entonces, dentro de estos líderes a nivel mundial, yo quiero mostrarle a alguien que tal vez usted nunca ha considerado, tal vez ya lo consideró, ¿verdad? Pero que, de acuerdo a las características que hemos visto y las que vamos a seguir viendo, tiene la planta, hermano. Tiene todas las características de ser ese personaje. Y este hombre, tal vez usted nunca lo ha oído mencionar, pero es
un hombre que se llama Jared Kushner. Y este hombre, le puse yo algunas fotografías ahí porque una de las cosas que tiene es que es un hombre muy cercano al presidente Donald Trump. Y muchos dicen que a causa de él fue que Donald Trump está en el gobierno. Y otra de las características interesantes es que él, al casarse con su hija, con la hija de Donald Trump, ella tuvo que renunciar a sus creencias cristianas para aceptar las creencias judías, porque él ha sido un judío ortodoxo. Y lo interesante también de este hombre, hermano, es que, y ahí le puse algunas fotografías, ¿verdad? Porque lo interesante de este hombre, hermano, es que no pertenece al partido republicano. Y él está dentro de los republicanos, sino que él es un demócrata. Y siempre ha pertenecido al partido demócrata. Entonces ahí es donde uno va entendiendo algunas cosas, porque hay otro personaje que es el que lo ha apadrinado a este hombre de una manera bien fuerte y ha sido como un mentor para él, que se llama precisamente George Soros, que es un hombre que ha estado muy de moda y ha estado sonando últimamente, porque George Soros se dice que él es el que está impulsando las caravanas de centroamericanos como una invasión hacia los Estados Unidos. Pero como que esto ya lo tenía planificado de hacerlo desde hace mucho tiempo, y por eso era una de las cosas como prioridad que tenía el presidente Donald Trump y que le ofreció en su campaña, de construir un muro fronterizo. Y él dijo, lo vamos a hacer más alto que cualquier cosa. Y entonces muchos se burlaban, otros lo desacreditaban, otros decían que era un loco, que esto, el otro, pero pareciera ser como que la información ya se le habían trasladado de que por ahí iba a haber un foco de ataque al gobierno de los Estados Unidos. Entonces vea la relación que hay ahí, porque George Soros es un hombre que maneja los tentáculos de la economía y del poderío militar a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, en Europa, sino que en todo el mundo. Y entonces una de las cosas que dijo Donald Trump con respecto a este, que es su yerno, ¿verdad? Pero mire, ahí le puse yo una fotografía de este hombre, Jared Kushner, porque él compró este edificio que está en la Quinta Avenida y es el número 666. Ese es el número del edificio. Él lo compró específicamente, ese edificio, a un precio en el que nunca jamás se había vendido una propiedad aquí en los Estados Unidos. Dice que pagó 3 veces más, no, perdón, pagó el triple de lo que valía. Y lo que él pagó, interesante, hermano, porque él pagó por este edificio 1.8 billones. Es decir, este número lo puso él. Ese número no se lo pusieron, le estaban pidiendo menos, pero él pagó esto. Él pagó esto. Recuérdense que el sacrificio de David fue: yo no daré ofrenda al Señor, sacrificio que no me cueste. Yo he dispuesto de mi tesoro particular, dijo David. Entonces, en la antítesis, pareciera ser que este hombre, hermano, pagó esto, que es un número muy llamativo, ¿verdad? El 18. Y que es el triple de lo que cuesta ese edificio, que sería 666. Ok. Entonces, lo que dijo el suegro de Kushner con respecto a este hombre, él dijo, él hará un trato con Israel que ninguno
que ninguno es capaz de hacer. Nadie podría hacer lo que él va a hacer con Israel. Y lo nombró un delegado para Oriente Medio. Y por eso es que le mostré el mapa con los 7 reinos. Y que todos, hermano, el centro de esos reinos es Israel, Jerusalén. Entonces tiene que surgir de ahí. De acuerdo a la lógica, ¿verdad? De acuerdo a la lógica tendría que surgir de ahí, de Oriente Medio. Pero dice, si Jared Kushner no puede traer la paz en el Medio Oriente, nadie más lo podría hacer. Esas fueron palabras del mismo presidente. Entonces, de alguna forma, hermano, hay como algunos indicios de qué se trata esto y por dónde va, por dónde está sonando el asunto. Hermano, yo creo que estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Más cerca de lo que nos imaginamos. Ok, ¿cuál es lo que rodea dentro de todas las cosas, verdad, que uno ve alrededor de este hombre? Es su contacto con Soros y además de eso, su relación con la religión judía, que al final de cuentas, hermano, tienen un estrecho vínculo con la Iglesia Católica. Eso pareciera increíble, pero la Iglesia Católica tiene vínculos impresionantes con todas las religiones, pero bueno, incluyendo con la religión evangélica. Pero con esta religión viene siendo una relación, hermano, antiquísima. Antiquísima. Porque este hombre que yo le comenté, Yohanan Ben Zakkai, y que empezó a crear nuevamente la cultura rabínica y todo eso, ellos se reunían con Roma. Roma los apoyó. Por eso es que antes de que el Señor viniera, hermano, el que construyó el templo era un emperador romano. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han estado enlazados con Roma. Siempre han estado enlazados con Roma. Entonces, detrás de todo eso hay una cultura romana. Detrás de ese judaísmo hay una cultura romana. Y recuérdense lo que leímos en Daniel. El príncipe de un pueblo. Y ese pueblo fue el romano. Ok, entonces aquí otra cosa interesante es que este hombre, ahí está el edificio que compró en la 666 Quinta Avenida y que lo va a construir de esta forma y que el otro año empiezan a hacer la construcción de esa torre, que es una especie de zigurat, le llaman, o una especie de torre a la manera de la Torre de Babel. Y sus vínculos muy cercanos son con este hombre que está aquí, que es uno de los cerebros de Google, que tiene la base de datos más grande del mundo y de la historia. Yo no sé si usted sabía, pero hay una base de datos tan poderosa que usted puede entrar a consultarla para saber qué había publicado hace un mes, hace un año o hace una semana. Y uno dice, oh, eso ya se borró. No, eso está en una base de datos. Eso queda una historia impresionante. Entonces, y todo eso lo tiene Google y ese poderío está en Israel, en donde están las oficinas centrales. Y esta empresa, que también es interesante verla porque es una de las empresas de inteligencia israelíes más fuertes que hay, que se llama Black Cove. Y qué interesante porque entrando en el sitio web, da la casualidad que todos los números de teléfono en Tel Aviv, en Londres y en París terminan con el número 666. Eso lo puede consultar usted, ¿verdad? Solo pone black.com y entonces y ahí le aparecen todos los números de teléfono que tiene que marcar para consultarlo,
¿verdad? Si quiere hacer una llamada de inteligencia. Esa es inteligencia israelí. Entonces, todo está concentrado alrededor de Israel. George Soros también, hermano, que tiene raíces judías. Y aquí le hice yo más o menos cómo se ha ido gestando alrededor de este hombre que es una persona muy callada, con un perfil bajo, pero que al final tiene digamos, ahí sí que una sospecha, levanta muchas sospechas, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra cosa? El que tiene entendimiento, dice Apocalipsis 13:18, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es el 666. Y entonces Jay Kushner en el alefato hebreo, vemos que la suma de su y eso lo puede usted apuntar si quiere, la suma de su nombre da de casualidad, ¿verdad? Da 666. O sea, habría que irlo a buscar específicamente, porque no todos, obviamente no todos los nombres tienen esas características. Hay muchos nombres que tienen esas características, pero qué casualidad que el nombre de él cumple eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa entonces ahora acá en los Estados Unidos? Porque recuerdes, hermano, que Estados Unidos es la potencia más grande, la superpotencia a nivel mundial. Y yo creo que aquí en los Estados Unidos es donde se está haciendo ese trabajo de inteligencia para poderlo implementar a nivel mundial. Aunque obviamente, hermano, en Israel hay una cabeza poderosa, pero Israel, el problema que tiene es que está bajo muchos ataques. Ya solamente hasta el día de ayer habían enviado más de 400 misiles desde la Franja de Gaza, lo que hizo que el ministro de Defensa renunciara, porque Benjamín Netanyahu no quiso responder. Y entonces él dijo, no, yo así no juego, mejor me voy, yo no voy a esconderme con la cola entre las patas, entonces mejor me quito de ahí, porque ellos quieren hacer la paz, yo no quiero hacer la paz, pero allá ellos. Eso fue lo que dijo él. En otras palabras, ¿verdad? Aunque ellos son muy políticos, ¿verdad? Ok, entonces dentro de los eventos, yo le puse estos eventos, hermano, porque han sido las balaceras que se han desatado en los últimos tiempos, y bueno, también un poco de historia en los Estados Unidos, y por medio de las cuales se está haciendo una especie de campaña para quitarlos el armamento de las manos de los civiles. Eso es la cabalgata del caballo blanco. Si usted se recuerda, el caballo blanco dice que viene cabalgando un jinete con arco, pero sin flechas. Eso habla de un desarme. Es decir, las armas no deben estar en manos de los civiles, y esa es una de las batallas que se está librando desde hace mucho tiempo, y que ahorita lo quieren impulsar otra vez a través de estas matanzas. A ellos no les importa la gente que muere, no les importa la gente que muere en esto. Ellos quieren lograr su objetivo. Porque es impresionante ver, hermano, que habían como 2 o 3 personas que estaban en la misma matanza de Las Vegas y aparecieron también en la de Thousand Oaks en California. Ahí estaban en los 2 conciertos, la misma gente. Entonces es impresionante. Ok. ¿Qué es lo que vemos venir acá? Ese es el mapa de los Estados Unidos, y estos son algunos de los acontecimientos que se han ido dando y que se van dando en este país.
y que va a desembocar definitivamente en algún acuerdo, va a desembocar en la generación de leyes o va a desembocar en una guerra civil. Oiga esto, incendios, aquí le puse yo la cita, pero no me da tiempo para leérselo. Caravanas. Y esto es impresionante porque dice, oiga, Daniel 11:14, porque de esto casi no hemos hablado, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, dice, se levantarán muchos contra el rey del mediodía. En una versión dice el rey del sur. Este es los Estados Unidos, así lo representa la profecía bíblica. E hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía y caerán. Y si usted lee Daniel capítulo 11, va a encontrar la relación que tiene el rey del mediodía, el rey del sur, que es el presidente de los Estados Unidos, con Kushner. Y habla de la hija, bueno, habla de todo lo que nosotros vemos, hermano, en las noticias. Daniel capítulo 11. Ok, pero me llamó mucho la atención porque esto, digamos, para unos, y yo les hablé un poquito el domingo respecto a esto, hermano, pero esto es un evento profético escatológico. El asunto de las caravanas es un asunto profético escatológico que nosotros lo estamos viendo. Y digamos, y de alguna manera el presidente ha dicho, entre ellos vienen delincuentes, y es cierto, y muchos han dicho, no, hermano, pero que los dejen entrar si aquí hay lugar para todos. Ok, está bien. Yo lo que le estoy diciendo, hermano, es que nosotros tenemos que ver que esto es el inicio de algo que se puede replicar a dimensiones impresionantes y que puede generar una guerra. Tremendo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es que hay que orar, sobre todo por la gente, hermano, que ha sido arrastrada y que ha sido llevada allá de una manera ingenua, pero no todos vienen en ese plan. Aleluya. Aquí están los tiroteos también. Aquí está la pugna que hay, ¿verdad? Izquierda, derecha, que hay una pugna de poderes, y eso se vio ahorita con esto de las elecciones. Dice, el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Entonces pareciera ser que uno de los príncipes se estuviera refiriendo a este, y que el rey del sur es solamente alguien que le abre camino al más poderoso. O algo que tiene que resolver Estados Unidos es la batalla en el Medio Oriente. Entonces para eso está Kushner, para resolver ese problema. Entonces ahí está la cosa complicada, ¿verdad? Pero el asunto es, hermano, que cuando uno ve todo esto en el panorama escatológico, mira que el tiempo se nos acaba. El tiempo se nos está terminando. Y triste ver, hermano, que hay mucho pueblo que está durmiendo. Hay mucho pueblo que está dormido y que no sabe por dónde va a venir la pedrada. Los incendios, yo se lo puse aquí, hermano, es el incendio que está habiendo ahorita y que ya lo habíamos platicado algunos meses. Es el cumplimiento de Apocalipsis capítulo número 8, en donde el primer ángel suena la trompeta y entonces se da este surgimiento de fuegos por todos lados. Y este pasaje que yo le puse ahí es un fuego en el campamento. Y así es como se llama el fuego que está quemando más de 200,000 acres lleva ya quemados en el sur de California. Fuego del campamento. Ok, eso es lo que se ve venir. Tengo unos minutitos más, no me corra, por favor, hermano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción.
Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, este lo va a matar y lo va a destruir. Es como lo que dice Judas, que estos son 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué? Porque mueren 2 veces. Por eso es que usted ve en la escritura que a Judas se le ve muriendo 2 veces. Una vez se ahorca y la otra se tira en un campo a Céldama, no sé cómo se llama. Ok. Saúl también, ¿verdad? Dos narrativas diferentes de su muerte. Esto es algo tremendo, pero el misterio de la iniquidad se va a manifestar completamente en este periodo. Mientras haya un escudo aquí, hermano, nosotros todavía estamos a salvo. Aquí vamos a poner un escudo. Yo no sé dibujar un escudo, hermano, pero algo así. Ahí va, más o menos. Ahí va, mientras haya este escudo, no se va a manifestar. Pero cuando esto sea quitado, ay, hermano, se viene encima. Entonces la iglesia va a tener que ser quitada aquí. Por eso es que la iglesia se tiene que ir aquí. La iglesia se tiene que ir antes, hermano. Se tiene que ir antes. Los mal portados se van a quedar, pero la iglesia, nosotros nos vamos, hermano. Los de los miércoles, no, ya. Esa ya es indirecta, ¿va, pastor? Ese pastor de una vez le tira a uno. Si yo no pude llegar, pastor, estoy trabajando. Va, ok. Retiro lo dicho. Los consagrados. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, estos van a ser juzgados, hermano, porque la actividad la actividad de Satanás va a ser a través de ese personaje, hermano, y va a traer un poder engañoso. Entonces, a todos aquellos que no están dentro de este grupo, ni dentro de este grupo, van a creer. Van a creer. Aleluya. Y no crea que todos los de Israel, todos los de Israel se van a salvar aquí, porque hay unos de Israel que no son de Israel. Sí, porque hay unos que dicen ser judíos y no lo son, dice la Biblia en Apocalipsis 2, ¿verdad? Hay unos que dicen ser judíos. Y en Romanos también dice, no todo Israel es Israel, dice. Bueno, Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Mire qué decepción para Israel. Y eso es lo que el Señor le dijo a los judíos que lo estaban interrogando. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, ya se estaba refiriendo a este. Si otro hombre viene en su propio nombre, a ese sí le vas a dar el ok. Y hasta le vas a dar un like. A ese sí vas a recibir. Entonces muchos van a recibir a ese, pensando que es el verdadero, creyendo que es el verdadero, pero es porque un espíritu de mentira les cayó. Y hasta van a estar dispuestos a dar su vida por él, por ese. Así es. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí hay algo impresionante, hermano. Aquí hay algo impresionante. Porque aquí, de acuerdo a esa escritura, aquí se escabechó a todos los judíos y los metió en otra categoría. ¿Quiere que se lo repita otra vez? Para que estemos ahí en contexto, dijo aquel, ¿verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Entonces, el espíritu del anticristo va a surgir de un grupo que no cree que Jesucristo ha venido en carne. Y como todo está ligado. Ay, hermano, qué cosa más impresionante. Ya no digo más porque entonces aquí me van a sacar del aire, ¿verdad? Del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces ve ahí las palabras en mayúscula: falsos profetas y anticristo. Esos trabajan juntos. El espíritu del falso profeta lleva hacia el conocimiento del anticristo. El que no recibe, el que no confiesa al espíritu de Dios es engañado por el falso profeta y es llevado hacia el espíritu del anticristo. Y muchos que quieren entrar en ese mover, hermano. Están entrando muchos en ese mover. Precisamente, mire, ayer me llamó uno que andaba en ese rollo, hermano. Sí, va a explicarme un montón de cosas y va a decirme, no, que las raíces, no, que tú no sabes de dónde eres, yo te puedo llevar, yo te puedo traer, yo te puedo hacer esto y lo otro y aquí. Qué cosa más tremenda. Predicadores y maestros. Terrible. Bueno, aquí termino. Entonces Saúl le dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero de su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía atrás de él, lo atacaba, lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo herí, lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Entonces, esta bestia, hermano, puede venir como oso, puede venir como león, pero va a ser destruida por el resplandor del Señor. Va a ser destruido. Qué cosa más tremenda. Vamos a ver si tengo aquí otro verso. Así dejamos esto para ya empezar con el capítulo 14. No creo, porque faltan, hermano. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, los desmenuzó, y entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen, eso es David peleando contra Goliat, hermano, contra ese Goliat, vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes, dice el verso 44, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Aleluya. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Aleluya.
Entonces, mire qué cosa más linda, hermano. Todo esto va a suceder aquí, pero el que va a venir a implantar su reino va a ser la roca, va a ser Cristo, hermano. Va a ser Él en su venida y va a desmenuzar todo esto y va a darle la herencia a los suyos, a sus santos, no a otro pueblo, sino que a los que están con Él. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Muy bien, aquí termino porque aquí viene otra explicación que tendría que dársela, hermano, porque eso le dejo así como una inquietud, ¿verdad? Porque después de 42 meses, son 3 años y medio, va a suceder esto. Por eso le dejé aquí un gap. Aleluya. Por eso le dejé aquí una brecha. Porque la pregunta es, ¿serán consecutivos? 3 años y medio. ¿Por qué? Porque yo veo que en la semana 70 de Daniel 9:24 habla de que hubo una pausa. Y algo sucedió en esa pausa. Bueno, en esa pausa fue algo maravilloso porque entró la iglesia, entró la gentilidad en esa pausa. Y ya después se levanta la pausa y entonces empieza la última semana, la semana 70. Pero vamos a platicarlo la próxima vez en el nombre de Jesús. Si el Señor nos da la fuerza, solo...